Hola, ¿qué tal, hermosa familia? Queremos darles la más cordial bienvenida a esta reunión más en la que todos juntos queremos dar inicio de la mejor manera, alabando a nuestro Dios todos juntos en agradecimiento a toda su bondad, a toda su misericordia, a su amor, a sus cuidados. En fin, son miles y miles de cosas la que nuestro Dios hace todos y todos los días por nosotros. ¿Y qué mejor manera que dando las gracias, alabándole y glorificando todos juntos su santo nombre? Iniciamos. Gracias por estar aquí. Gracias, Señor, porque hoy podemos alabarte, Dios, hoy podemos estar directo en tu presencia, Señor, en ese lugar que tú anhelas que cada uno de nosotros estemos. Así que, familia, vamos a elevar este canto, vamos a alabar a nuestro Dios, porque Él ha vencido. Recordaré aquella cruz donde sangró. Heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador.
Qué bueno que ya te conectaste. Es un tiempo de levantar un canto desde la tierra hacia el cielo, levantando nuestro aleluya en nuestro corazón, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. A ti, Señor, construiré un altar que sea ofrenda agradable, Dios. Tienes los cielos como tu hogar, pero habitas en mi canción. Ángeles llenan tu trono, Dios, con infinita adoración. Mas mi aleluya en la tierra hoy es lo que mueve tu corazón. Vamos a cantar, familia. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Si ese fuego que vi brillar se apague y no lo pueda ver, tu muerte yo voy a recordar. Dile, en tu amor yo descansaré. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo eres Señor, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Jesucristo eres Señor, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, tú estás aquí, tú estás aquí. Gracias, Señor. Padre, hoy te adoramos, porque sabemos que si levantamos un canto y un clamor, Señor, tú nos escuchas, Padre. Tú estás presente en nuestras oraciones, en nuestro hogar, Padre, en nuestra familia, en nuestras casas, Señor. Gracias. Vamos a cantar una última vez, familia. Cantaré aleluya,
la Biblia dice en Isaías 12:4, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras y proclamen la grandeza de su nombre. Después de haber dado este momento de alabanza a nuestro Dios, pasaremos a la prédica dada por nuestro pastor José Luis Aro, a quien Dios le ha puesto un mensaje más en su corazón. Hola familia, muy buenos días, qué bueno que sigues aquí. Recuerda que somos Amistad del Altiplano. Yo quiero hablarte acerca de algo muy interesante. No sé si ahorita con todo esto que ha estado sucediendo, has escuchado mucho esta frase que somos lo que comemos. Pero yo quiero hablarte de un tema en especial, que quiero hablarte acerca de que también somos lo que pensamos. Y para eso quiero que me acompañes al libro de Romanos. Vamos a leer en el capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 17 porque hay mucha información en este capítulo muy interesante para cada uno de nosotros, porque recuerda que así como nosotros somos lo que comemos, también tú y yo estamos reflejando en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestro actuar, en nuestro diario caminar, que somos también lo que pensamos. Y mira, Romanos 8 nos dice lo siguiente. Mira, ponme atención. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Fíjate qué interesante es lo que dice a continuación. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Esto es algo grandísimo que te invito a que reflexiones mucho en este pasaje y que analices que el Hijo de Dios se hizo pecador como tú y como yo en ese cuerpo pecador, y Dios lo dio en ese sacrificio para nosotros. Fue un sacrificio que debemos de entender que fue hecho para tu vida, que fue hecho para mi vida y que fue hecho para que tú y yo pudiéramos tener ese camino libre hacia el Padre. Fíjate lo que sigue diciendo. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y fíjate, a partir del versículo 5, quiero que en verdad lo subrayes y que lo vamos a tratar de memorizar este capítulo. Y fíjate qué interesante es lo que a continuación, y este es el versículo central de esta prédica de este domingo, porque quiero que analices mucho que somos lo que pensamos. Y fíjate lo que dice este versículo 5, dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y fíjate qué interesante es este pasaje, este versículo 5, porque dice: los que están dominados por su naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. La palabra pecaminosa quiere decir todo aquello que tiene relación con el pecado. Eso es lo que quiere decir pecaminoso. Y fíjate, cuando tú y yo no estamos en el Espíritu, nuestra mente está pensando en cosas que no debemos de estar pensando. Por eso dice: porque los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Y la vida, por eso va en orden. Si tú y yo no tenemos nuestros pensamientos controlados y nuestros pensamientos en orden, debemos de analizar perfectamente qué es
en lo que estamos pensando. Así como una buena dieta balanceada nos va a permitir tener un cuerpo sano, una dieta de palabra balanceada en nuestra mente nos va a poder dar el resultado de tener una correcta manera de pensar. Y si nosotros tenemos una correcta manera de pensar, nuestro actuar va a ser acorde a lo que nosotros sabemos, a lo que nosotros pensamos, y nuestra vida en ese resultado va a ser conforme el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos. Fíjate, a partir del versículo 6, fíjate lo que dice. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Y eso quiero que tú y que yo lo analicemos. Si nosotros permitimos que esa naturaleza que naturalmente tenemos todos, nadie puede decir, no, yo no la tengo, o no, yo tengo otra manera de pensar. Si tú tienes otra manera de pensar, te felicito. Pero si tú tienes una manera de pensar que el Espíritu Santo está influyendo en esa manera de pensar, es lo correcto. Pero si nuestra mente, si nuestros pensamientos no están ordenados al Espíritu Santo, fíjate, simple y sencillamente nos lleva a la muerte, como lo dice este pasaje. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Fíjate qué interesante es esta parte. Si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, si nosotros estamos alimentando nuestros pensamientos conforme a lo que el Espíritu quiere que nosotros aprendamos, nuestra mente nos va a llevar a la vida y nos va a llevar a poder tener una vida de paz. Fíjate, en el versículo 7 dice lo siguiente: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Fíjate qué fuerte es esto. Nuestra naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios. Y fíjate qué fuerte es esto. Dice, y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y fíjate, si tú y yo no podemos agradar a Dios por nuestra manera de pensar, a mí me gustaría mucho que hiciéramos hincapié, hiciéramos un análisis de con qué es con lo que estamos alimentando nuestra mente, con qué es con lo que estamos alimentando nuestros pensamientos, a qué nos están llevando nuestros pensamientos, porque tal vez de lo que nos estamos alimentando simple y sencillamente nos está desviando, nos está llevando a un camino alejado de donde verdaderamente tenemos que estar pensando, en donde debemos de enfocar nuestros pensamientos para estar caminando conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 8 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden, los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y quiero que tú sepas esto. Tú ya has sido, desde que has declarado creer en Dios, creer en el Hijo de Dios que es Cristo Jesús y dejarte guiar por su Espíritu Santo, tú ya eres un hijo de Dios, porque como dice aquí, ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en ustedes. ¡Wow! Esta es una escritura que en verdad creo que nos debe de alentar, nos debe de guiar y debe de estar llenando nuestro pensamiento. Fíjate lo que dice en el versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos,
No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Y déjame hacer un hincapié en esta parte. Muchas veces nosotros estamos siendo contaminados por ideas de todos lados y estamos haciendo lo que no tenemos que hacer y estamos haciendo lo que no nos corresponde. Pero como estamos dejando que nuestros pensamientos estén siendo alimentados por otras tendencias, por otras corrientes, por televisiones, por noticias, por programas, nuestra manera de pensar no es la correcta, pero como es de lo único que nos alimentamos, pensamos, y esto es muy peligroso, pensamos que eso es lo correcto. Fíjate lo que sigue diciendo. Pues si viven obedeciendo, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Mira, nosotros debemos de renunciar a muchas cosas con las que hemos estado ya acostumbrados a estar viviendo, que las hemos adoptado como algo natural en nuestra vida. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Fíjate qué hermoso es este pasaje en donde Dios te está diciendo, yo ya te adopté como mi propio hijo. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que tú estás pensando? Eso que estás pensando es lo que te está controlando y eso que tú estás pensando es lo que está haciendo que tú tengas ese comportamiento. Debemos de ver de dónde estamos alimentando nuestra mente, de dónde estamos alimentando nuestros pensamientos. Y déjame decirte algo, tenemos que analizar a la perfección nuestros pensamientos, porque yo estoy seguro que tú y que yo sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si el Espíritu Santo está controlando tus pensamientos, déjame decirte que estás en lo correcto. Si el Espíritu Santo está alimentando tus pensamientos, estás en el camino correcto. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que está alimentando tus pensamientos? El resultado de nuestros pensamientos es nuestro comportamiento, es nuestra manera de actuar, es lo que está definiendo nuestro diario vivir. Y eso es lo que nosotros debemos de analizar. Y fíjate, siempre debemos de estar recordando ese pasaje de Romanos 8:5, que dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Y yo quiero que tú y que yo analicemos muy bien en qué es en lo que queremos pensar, qué es lo que estamos pensando, de qué se está alimentando nuestra mente. Tenemos que checar ese alimento diario que nosotros le estamos dando a nuestra mente. Tenemos que discernir, tenemos que analizar con qué estamos alimentando nuestro espíritu. Déjame leerte este pasaje que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5. Y te voy a leer a partir del versículo 16. Y dice lo siguiente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Fíjate qué interesante es esto. Cuando tú conoces la palabra, en verdad
déjame decirlo de esta manera, empieza una batalla, como lo dice aquí, empieza una guerra, empieza a luchar constantemente estas fuerzas. Y entonces, cuando tu espíritu, cuando tu mente se está alimentando con un alimento correcto, empieza esta batalla y en tu vida empieza a haber grandes cambios. En tu vida empieza, en nuestras vidas van a empezar a haber cambios cuando nosotros conocemos la palabra, porque ahora vamos a conocer lo que es lo correcto, porque vamos a estar alimentando nuestro pensamiento de una manera correcta y vamos a estar pensando, y el resultado de este pensamiento correcto va a ser que nuestras acciones sean las correctas, sean las correspondientes a personas como tú y como yo, que estamos queriendo cambiar nuestra antigua manera de vivir para vivir de una manera ordenada, para vivir de una manera correcta. Fíjate, el versículo 19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y fíjate cuáles son los resultados de seguir nuestra naturaleza pecaminosa. Dice lo siguiente, los resultados son claros. Hay inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, hay idolatría, hay hechicería, hay hostilidad. Fíjate, hay peleas, hay celos, hay arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias y divisiones. En el versículo 21 dice, hay envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Fíjate a todo lo que nos lleva el no estar alimentando nuestra mente de una manera correcta. Fíjate, cuando tú y yo no estamos pensando de una manera correcta a lo que somos arrastrados. Y dice, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos dejando alimentar nuestro espíritu, nuestro cuerpo, de un alimento que nos va a hacer verdaderamente daño. Y tenemos que analizar en qué es, en lo que estamos pensando, de qué estamos alimentando nuestros pensamientos. Y fíjate en el versículo 22 lo que dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, fíjate qué diferencia de todo lo que produce algo negativo. Ahora fíjate lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Produce amor, vivimos en amor, produce alegría, produce paz, produce paciencia, produce gentileza, produce bondad, fidelidad, humildad, algo que es dificilísimo de tener. Cuando nosotros estamos alimentando nuestros pensamientos de una manera correcta, vamos a poder obtener control propio y no existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de esa naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Y eso es a lo que nuestros pensamientos nos deben de llevar, de poner nuestros malos pensamientos, nuestra mala manera de pensar, dejarlos crucificados en esa cruz, que ahí mueran, para nosotros ahora empezar a pensar de una manera correcta. Sigue diciendo, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, como te estaba diciendo. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Fíjate, quiero hacerte hincapié en esta pregunta. ¿En qué estás pensando? ¿Estás teniendo
buenos pensamientos o estás teniendo malos pensamientos? Es natural que todos tengamos malos pensamientos, pero esos malos pensamientos siempre deben de ser controlados por el Espíritu Santo que nos está guiando. Déjame hacerte esta otra pregunta. ¿Estás controlando tu manera de pensar? ¿Cuál es el pensamiento dominante en tu vida? ¿Qué es el pensamiento que más está en tu vida? Fíjate, Mateo 22 en el versículo 36 nos dice lo siguiente. Le hacen una pregunta y le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contesta de la siguiente manera: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Fíjate qué interesante es esto. ¿Cómo te dice amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Por qué? Porque si tú estás amando a tu Señor con toda tu mente ¿de qué se va a estar alimentando? De la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es lo que te va a estar nutriendo. Y esa palabra de Dios va a ser tu pensamiento dominante. Y como resultado de ese pensamiento dominante, tu actuar, tu forma de ser, tu forma de desenvolverte va a ser una manera correcta de vivir, porque va a ser un pensamiento ordenado, que el resultado de tener ese pensamiento ordenado y conforme a la voluntad de Dios nos va a arrojar simple y sencillamente una vida correcta. ¿Estás viviendo en paz? ¿Estás viviendo en la paz de Dios en tu vida? ¿O estás viviendo de una manera descontrolada por esa manera de pensar que estás teniendo actualmente? Puedes controlar tu manera de pensar, o te estás de repente desviando y estás de repente pensando en cosas que no debes de estar pensando. Y sí o no, cuando nosotros pensamos en una cosa que no debemos de estar pensando, quiero que te lo contestes en tu interior. Sí o no nos damos cuenta, y sí o no sabemos cuando hay algo que está equivocado dentro de nosotros. ¿Cuál es el pensamiento dominante en tu vida? ¿Qué es lo que tú estás pensando? Primero tenemos que estar pensando en Dios. Tenemos que estar pensando en lo que Él quiere para nosotros. Tenemos que estar pensando que ese es nuestro principal alimento para que nuestros pensamientos vayan conforme a su voluntad. Si tu vida gira, si nuestra vida gira alrededor de Dios, nuestra vida va a estar en orden. El secreto es que nuestros pensamientos estén alrededor de lo que Dios quiere que estemos pensando. Pero si tu vida no está girando alrededor de Dios y te estás dejando alimentar por otras tendencias, por otras corrientes, tu pensamiento no es el correcto. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar pensando en el amor. ¿Por qué? Porque es uno de los dones de Dios, el amor. Lo contrario al amor es el odio. Y si nosotros existe... Si en nuestros pensamientos existe el odio, estás dejando entrar cosas terribles en tu manera de ser. Y eso se va a ver reflejado. Fíjate, en Gálatas 5, el versículo 19 nos dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y aquí te lo vuelvo a repetir: es inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Fíjate, cuando tú estás dejando de alimentar por lo que no corresponde al Espíritu Santo, este es el resultado. Hay envidias, hay borracheras. Y dice aquí, como te lo estaba diciendo hace rato, permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y no nada más no heredará el reino de Dios, no podrá vivir en paz. Y fíjate, todo lo contrario al amor es el odio. Y en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, no podemos darle cabida al odio, porque el odio nos va a desenfocar de ese objetivo
que tiene Dios para cada uno de nosotros. También otra manera muy errónea de pensar es que de repente lo contrario al amor es tener pensamientos de lujuria, y eso nos va a arrastrar a que nuestra vida también se desenfoque de cómo tenemos que estar viviendo correctamente. Los pensamientos de una persona que vive en el Espíritu siempre deben de ser pensamientos de amor, deben de estar alegres, deben de estar satisfechos, y tú y yo tenemos que estar satisfechos con esta vida que nos tocó. Fíjate, en 1 de Timoteo 6:8 nos dice: así que tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Esto nos lo dice, y sabes que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. No podemos estar envidiando. Y fíjate, en 1 Tesalonicenses nos dice: estén siempre alegres. Y esta es una super clave lo que sigue a continuación. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. La paz de Dios gobierna los corazones de los que son controlados por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Nuestros corazones deben de estar en todo momento en paz. Colosenses 3:15 nos dice: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Fíjate qué interesante es este pasaje que nos dice aquí en el libro de Colosenses. Somos llamados a vivir en paz. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te gusta vivir en no paz? ¿Te gusta no estar viviendo en paz? ¿Verdad que yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta no estar viviendo en paz? ¿Por qué? Porque tú y yo, nuestra naturaleza en Dios es vivir en paz. En Filipenses 4:7 nos dice: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y eso es algo que tú y yo debemos estar haciendo continuamente. ¿En qué estás pensando? ¿Cuál es el pensamiento dominante que hay en tu mente? Si la paz de Dios no está gobernando tus pensamientos, déjame decirte algo: estás haciendo algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Si no estás viviendo en paz, es que no estás dejando que el Espíritu Santo esté alimentando tus pensamientos, porque los pensamientos de Dios en todo momento son solamente pensamientos de paz. Si tus pensamientos son conforme al Espíritu Santo, estás teniendo buenos pensamientos. Si tus pensamientos no están en orden, estás fuera de la voluntad de Dios. Una persona controlada por el Espíritu Santo es una persona que está viviendo como el resultado es vivir en paz y en orden. Fíjate lo que nos dice en el libro de Tito 1:15, nos dice: todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Y yo quiero realmente invitarte a lo que nuestro alimento diario sea alimento que venga de la palabra de Dios. Entiendo que vamos a ver muchas noticias, programas. Entiendo que tenemos que alimentar nuestra mente de muchos alimentos. Hay un gran buffet que tenemos que estar comiendo, pero que nuestro alimento principal, que lo que esté alimentando nuestro pensamiento dominante, venga del Espíritu Santo. Los pensamientos de una persona controlada por el Espíritu Santo deben de ser pensamientos en todo momento de fidelidad, en todos los aspectos de tu vida. Dios valora la fidelidad de una manera increíble. Fíjate, en 2 de Crónicas 16:9, fíjate lo que dice. Por eso te digo que Dios valora la fidelidad. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son
fieles. Y ahí en tu lugar me gustaría que te tomaras de la mano y vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a orar. Primero vamos a hacer una oración para recibir a Cristo Jesús en nuestras vidas. Para poderle decir, Señor Jesús, hoy quiero declarar con mi boca, con una voz audible, decirte que quiero que tú seas mi Señor, que tú seas mi camino al Padre. Señor, quiero agradecer la vida de tu Hijo Jesús. Espíritu Santo, quiero pedir en todo momento tu guianza. Y Señor Jesús, quiero agradecer ese sacrificio que tú has hecho por mí. Quiero hacer ese sacrificio vivo en mi vida y quiero agradecerte infinitamente ese sacrificio con mi vida y honrándote en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así en este mismo sentir vamos a orar porque el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón, gobierne nuestra mente. Y vamos a decir, Señor, por favor, queremos pedir algo muy en especial, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento a que nuestros pensamientos sean alimentados de tu palabra. Señor, queremos dejarnos guiar, que nuestro corazón y que nuestra mente solamente sea guiada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios los bendiga. Qué glorificante es haber escuchado la palabra de nuestro Dios. Queremos invitarlos a todos ustedes a todas nuestras reuniones que tenemos, por ejemplo, el día lunes a las 7 de la tarde la reunión de varones. Miércoles a las 7 también de la tarde tenemos la reunión de jóvenes y los jueves nuestras noches de oración también a las 7 de la tarde. Claro que todos los domingos nuestra reunión general son a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Síguenos en nuestra página junto con todos los horarios en nuestra página oficial que es amistadelaltiplano.org. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook y YouTube, en donde nos puedes encontrar como Amistad del Altiplano. Nos vemos después. Gracias. Adiós.